La noche empezó como cualquier otra. Mi compañero de piso y mejor amigo, Alex, me había invitado a tomar unas copas con él después de una semana difícil de exámenes. Los dos estábamos desbordados, apenas nos veíamos entre clases y trabajo, así que la idea de desconectar nos pareció perfecta. Además, pasar tiempo con Alex siempre había sido fácil. Había una onda natural entre nosotros, esa confianza que se construye tras años de charlas nocturnas y secretos compartidos. Pero esa noche fue diferente, quizás era la poca luz en nuestro pequeño apartamento, o el hecho de que Alex había pasado recientemente por una ruptura. Parecía más callado de lo habitual, como si algo le preocupara. Chocamos nuestras copas, riéndonos para quitarnos el estrés, pero no pude evitar fijarme en cómo me miraba, como si viera algo que no había visto antes. Le quité importancia, echándole la culpa al alcohol. Una hora después, Alex se recostó en el sofá, estirando los brazos a lo largo del respaldo, sus ojos se encontraron con los míos de una forma que me revolvió el estómago. Intenté ignorarlo, bromeando para romper la tensión, pero la mirada permaneció, intensa, curiosa. Era una mirada demasiado personal, demasiado cargada para dos amigos que habían compartido de todo, desde chistes ridículos hasta las peores resacas. Entonces habló, en voz baja y un poco vacilante, como si sopesara cada palabra. ¿Alguna vez te preguntas qué pensaría la gente de nosotros? O sea, si pensaran que somos más que amigos. Se rió de inmediato, como si fuera una idea al azar, pero sus ojos permanecieron fijos en los míos. Yo también reí, un poco demasiado fuerte, descartándolo como una de esas preguntas hipotéticas que surgen cuando estás un poco borracha. Pero por dentro, noté un cambio. Una voz suave me instaba a mirar con más atención, a pensar en las veces que tal vez había ignorado cosas de Alex, momentos que había considerado solo gestos amistosos, como que siempre se daba cuenta de si estaba estresada o que de alguna manera me leía la mente cuando necesitaba hablar o necesitaba espacio. O las veces que había sentido que mi corazón latía más rápido a su lado, pero lo había descartado como mi imaginación. No supe qué responder a su pregunta, así que me encogí de hombros, bromeando sobre que espantábamos a posibles novias si la gente pensaba eso. Alex sonrió con suficiencia, pero permaneció callado, mirando la botella medio vacía sobre la mesa. Un silencio se instaló entre nosotros, de esos que se sienten cargados de palabras no dichas. Fue entonces cuando se inclinó, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el familiar aroma de su colonia mezclado con el ligero amargor de la cerveza. Podía sentir mi corazón latir con fuerza cuando extendió la mano, casi como si estuviera a punto de decir algo. Pero entonces se detuvo, su mano flotando cerca de mi hombro, sus ojos buscando los míos en busca de algo que no entendí. En ese momento, sentí que se había cruzado la línea, y por primera vez, no supe si estaba aterrorizada o esperando que diera ese paso adelante. No sé cuánto tiempo estuvimos allí sentados, atrapados en ese extraño momento de suspense. La mano de Alex seguía cerca de mi hombro, con la mirada fija en mí de una forma que me hizo sentir que el corazón iba a estallarme. Quería apartar la mirada, romper la tensión, reírme como si fuera una broma que había ido demasiado lejos, pero algo me retenía. Era como si un hilo invisible nos acercara, una conexión que había ignorado o malinterpretado durante tanto tiempo que ahora se negaba a ser apartada. Finalmente, Alex retiró la mano, rompiendo el contacto visual y bajando la mirada, visiblemente avergonzado. «Lo siento, tío», murmuró, frotándose la nuca, intentando liberarse de la tensión. No era mi intención. No sé qué me pasa esta noche. Podía percibir la confusión en su voz, la incertidumbre. No era propio de Alex ser tan indeciso. Era de los que andaban por la vida con naturalidad, ignorando lo que la gente pensara, pero ahora mismo parecía casi vulnerable, inseguro de sí mismo de una forma que nunca antes había visto. Antes de siquiera pensar en lo que hacía, le puse la mano en el hombro y le di un suave apretón. «No pasa nada», dije en voz baja, mi propia voz me sonaba extraña. «Supongo que los dos estamos un poco apagados esta noche». No estaba segura de lo que quería decir, pero las palabras quedaron suspendidas en el aire, dándonos a ambos una excusa para quedarnos en ese momento frágil. Alex me miró y, por un segundo, su mirada se suavizó, la incertidumbre se transformó en algo más. No se apartó de mi mano,
y de alguna manera ese simple roce se sintió como la experiencia más íntima del mundo. Era como si estuviéramos al borde de algo que ninguno de los dos había creído posible, pero ninguno quería irse. El silencio se extendió entre nosotros, haciéndose más denso con cada segundo que pasaba. Quería decir algo, lo que fuera, para romperlo. Pero entonces, de repente, se inclinó, acortando la distancia entre nosotros hasta que pude sentir su cálido aliento en la cara. Me quedé paralizada, demasiado aturdida para moverme, con la mente acelerada, pero sin ideas. Solo sabía que Alex, mi mejor amigo heterosexual, estaba tan cerca, y no quería que se detuviera. Puedo, susurró, su voz apenas un susurro. Podía sentirlo dudar, sus labios a centímetros de distancia, esperando una señal, cualquier cosa que hiciera que esto pareciera real. Y en esa fracción de segundo, cada pensamiento, cada duda se desvaneció, reemplazado por una única verdad innegable. Quería esto, antes de darme cuenta, asentí, acortando la distancia. Y entonces, sin más, sus labios se posaron en los míos. Suaves, tentativos, como si temiera ir más allá. Mi mente daba vueltas al sentir el calor de su piel contra la mía, la electricidad de su tacto me estremecía. Podía sentir su incertidumbre, su nerviosismo, pero en el fondo, había un fuego, un anhelo que igualaba al mío. Terminó casi tan rápido como empezó. Alex se apartó, respirando entrecortadamente y con los ojos abiertos por la sorpresa. Nos miramos fijamente, ambos atrapados en las consecuencias de lo que acababa de pasar. Parecía que quería decir algo, explicarse, retractarse, pero permaneció en silencio, dejando que el peso del momento se apoderara de mí. No sabía qué decir, ni siquiera sabía si había algo que decir. Solo sabía que, en ese breve instante, todo había cambiado y no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, me desperté con una opresión en el pecho, repasando cada segundo de lo sucedido. Apenas dormí, dándole vueltas al recuerdo de los labios de Alex sobre los míos, a la mirada que dejó en sus ojos. Una parte de mí se preguntaba si todo había sido un sueño, si se me había ocurrido en la neblina de la noche. Pero entonces miré al otro lado de la habitación y vi a Alex ya despierto, sentado al borde de la cama con la cabeza entre las manos. Parecía estar luchando con sus propios pensamientos, con la postura tensa, los hombros encorvados hacia adelante, como si llevara un peso que no sabía cómo soltar. Se me encogió el corazón. Fue como si la realidad nos hubiera golpeado a ambos y de repente todo se sintió frágil, como si estuviéramos parados sobre un cristal que podría romperse en cualquier momento. Levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos por un breve instante antes de apartar la mirada. El silencio entre nosotros era casi sofocante, cargado de todo lo que ninguno de los dos sabía decir. Abrí la boca, intentando encontrar las palabras, pero todo me parecía extraño. ¿Cómo iba a abordar lo sucedido si ni siquiera yo lo entendía? Finalmente, Alex rompió el silencio, su voz apenas era un susurro. Sobre anoche. Su voz se fue apagando, con la mirada fija en el suelo, como si mirarme lo hiciera todo real. Tragué saliva, con la garganta seca. Sí, anoche. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y sentí que se me aceleraba el pulso, esperando que dijera algo que le diera sentido a todo esto. No sé qué fue eso, murmuró con voz temblorosa, llena de confusión y arrepentimiento. Es decir, no quise que llegara tan lejos. Una parte de mí quería tranquilizarlo, decirle que estaba bien, que lo entendía. Pero la verdad era que no. Mis propios sentimientos estaban enredados en una maraña de miedo, atracción y una extraña esperanza que no podía explicar. Quería decirle que no necesitaba disculparse, que lo que había pasado no estaba mal, pero no me salían las palabras. En cambio, forcé una sonrisa, intentando restarle importancia. Supongo que bebimos un poco de más, ¿eh? Mi risa sonó hueca, pero era la única forma que conocía de lidiar con la intensidad del momento. Alex me miró, su expresión se suavizó y asintió. Sí, demasiado, probablemente. Soltó una risita incómoda, pero sus ojos reflejaban tristeza, un destello de algo que no estaba listo para afrontar. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, algo que me permitiera vislumbrar lo que sentía.
Pero entonces se levantó, se pasó una mano por el pelo y me dedicó una sonrisa forzada. En fin, olvidemos qué pasó, ¿de acuerdo? O sea, fue solo una vez. Estábamos borrachos y, sí, solo un error. La palabra, error, me impactó más de lo esperado. Una sensación de frío y hundimiento se instaló en mi estómago. Asentí, aunque por dentro quería discutir, decirle que lo que había pasado no parecía un error. Pero no dije nada. No podía. Sí, claro, respondí, forzando mi voz a sonar despreocupada. Olvidémoslo. Pero cuando salió de la habitación, algo dentro de mí sabía que olvidar no iba a ser tan fácil como fingíamos. Lo vi irse, con una mezcla de añoranza y arrepentimiento que no podía quitarme de encima. Aunque me decía a mí misma que debía seguir adelante, se suponía que era simple. Se suponía que era un error único y fácil de olvidar. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el principio de algo mucho más complicado. Los siguientes días fueron una extraña danza de evasión y normalidad forzada. Alex y yo seguíamos adelante, actuando como si nada hubiera cambiado, como si solo fuéramos compañeros de piso, mejores amigos. Pero en el fondo, había tensión, una grieta en nuestra amistad que ninguno de los dos sabía cómo solucionar. Dejamos de salir tanto. Cuando lo hacíamos, era en grupo o para algo rápido, como ir a comer al comedor. Incluso entonces, había momentos en los que lo pillaba mirándome, con la mirada fija en mí un segundo de más antes de apartar la mirada, fingiendo estar ocupado con otra cosa. Parecía que ambos intentábamos convencernos de que todo estaba bien, pero sentía el peso de lo que no decíamos presionándome. Una noche, decidí salir con unos amigos para despejar la mente. Se suponía que sería una distracción, una forma de quitarme de encima los sentimientos que me carcomían poco a poco. Pero mientras estaba sentado en un bar lleno de gente, riéndome con todos los demás, solo podía pensar en Alex. Me preguntaba qué estaría haciendo, si él también estaría pensando en esa noche o si de verdad había logrado dejarla atrás. Como decía, en un momento de debilidad, saqué mi teléfono, mis dedos rondando su contacto. Una parte de mí quería escribirle, para ver si quería unirse a nosotros o simplemente hablar como solíamos. Pero me detuve, recordando sus palabras, un error. Había dejado claro que quería olvidar, y por mucho que doliera, sabía que debía respetarlo. Pero la verdad era que no podía olvidar. Cada vez que cerraba los ojos, sentía sus labios sobre los míos, ese breve y electrizante momento que compartimos. Era como si mi mente se negara a soltarlo, repitiendo esa escena una y otra vez como si buscara algún significado oculto, alguna pista de lo que había estado sintiendo. Finalmente, salí temprano del bar, con la excusa de que necesitaba ponerme al día con las tareas del colegio. Pero mientras caminaba de vuelta a nuestro apartamento, sola en el fresco aire de la noche, me sentí más confundida y perdida que nunca. ¿Cómo iba a seguir viviendo con él, fingiendo que todo estaba bien, cuando lo único que quería era entender lo que esa noche había significado para él? Cuando volví, el apartamento estaba oscuro y silencioso. Pensé que Alex estaría dormido, así que caminé de puntillas por la sala, rumbo a mi habitación. Pero entonces lo vi, sentado en el sofá en la penumbra, con una cerveza en la mano, mirando a lo lejos. Nuestras miradas se cruzaron, y por un segundo ninguno de los dos dijo nada. El silencio se prolongó, denso con todas las palabras que no habíamos dicho. Quise darme la vuelta, escapar a mi habitación y evitar esta conversación, pero algo me retuvo allí, clavada en el sitio. Alex dejó escapar un suspiro, rompiendo el silencio. ¿No puedes dormir?, preguntó con voz suave, casi vacilante. Negué con la cabeza, sintiendo un nudo extraño en la garganta. No. Supongo que tenía muchas cosas en la cabeza. Él asintió, bajando la mirada hacia su cerveza. Sí, yo también. Otro silencio. Sentía el corazón latir con fuerza, la tensión se densificaba entre nosotros. Sabía que no podíamos seguir evitándolo para siempre, y por mucho que me aterrorizara, me di cuenta de que necesitaba respuestas. Necesitaba saber si era la única que no podía olvidar. Alex, comencé, mi voz apenas era un susurro. Levantó la vista, sus ojos oscuros, llenos de algo que no pude descifrar, me parecieron oscuros. ¿Esa noche, de verdad fue solo un error para ti?
La pregunta flotaba en el aire, y pude verlo forcejeando consigo mismo. Apretó la mandíbula, como si intentara decidir qué decir. Finalmente, dejó escapar un suspiro tembloroso, su mirada se cruzó con la mía. No lo sé, dijo en voz baja, lleno de una vulnerabilidad que nunca antes le había visto. Pensé que sí, pero ahora no estoy tan seguro. En ese momento, sentí que todo se tambaleaba al borde de algo nuevo, algo aterrador pero emocionante a la vez. Y por primera vez, sentí un atisbo de esperanza, la esperanza de que tal vez no era la única que no podía seguir adelante. Las palabras de Alex resonaron en mi mente, como un peso en el pecho. Pensé que sí, pero ahora no estoy tan segura. Apenas podía respirar, el corazón me latía con fuerza al darme cuenta de que él también lo sentía, esa confusión, esa atracción que era mucho más que amistad. Nos sentamos en silencio, ambos perdidos en nuestros pensamientos, nuestras emociones enredadas de una manera que no sabía cómo desentrañar. Quería acercarme, acortar la distancia entre nosotros, pero no sabía si podría soportarlo. ¿Y si esto era solo una fase para él, un fugaz momento de curiosidad? ¿Y si me abría solo para que él se alejara de nuevo? Finalmente, me armé de valor para hablar. ¿Y ahora qué? Mi voz era apenas un susurro, pero en el silencio de la habitación parecía un grito. Me obligué a sostener su mirada, buscando en su rostro alguna señal de lo que estaba pensando, de lo que quería. Alex apartó la mirada, aferrando la botella con los dedos. No lo sé, admitió con la voz tensa por la frustración. He estado intentando averiguarlo. Nunca pensé que sentiría esto por ti. Sus palabras me estremecieron, una mezcla de alivio y miedo me recorrió el cuerpo. Estaba siendo sincero, dejándome ver una faceta suya que había mantenido oculta. Era una experiencia cruda e incierta, y me hizo darme cuenta de lo mucho que él también estaba lidiando con esto. No tienes que decidir nada ahora, dije en voz baja, queriendo quitarle algo de presión. O sea, podemos ir despacio y resolverlo juntos, asintió, dejando escapar el aliento que había estado conteniendo, y por un instante, una pequeña sonrisa, casi de alivio, se dibujó en la comisura de sus labios. Sí, quizás sea eso lo que necesitamos. Solo tómatelo día a día. La tensión en la habitación pareció disminuir, reemplazada por algo más suave, algo que se sentía más como comprensión. Era extraño estar sentado allí sabiendo que todo entre nosotros había cambiado, pero también era reconfortante, como si finalmente estuviéramos en la misma página, aunque no tuviéramos todas las respuestas. Hablamos hasta altas horas de la noche, compartiendo nuestros miedos, nuestras dudas y los pequeños momentos que cada uno había ocultado. Él admitió que había empezado a sentir algo hacía meses, pero le restó importancia, convencido de que era solo una fase. Le confesé que yo también había sentido algo, pero que me daba demasiado miedo reconocerlo, temerosa de arruinar nuestra amistad. Para cuando empezó a amanecer, nos habíamos dicho más que en años. Era como si hubiéramos desvelado cada capa, exponiendo la verdad que ambos habíamos estado evitando. Y por primera vez, sentí que lo entendía como nunca antes, mientras los primeros rayos del amanecer se filtraban por las persianas, proyectando una cálida luz por la habitación. Alex extendió la mano y tomó la mía. Fue un gesto pequeño, pero se sintió monumental, una promesa silenciosa de que estábamos juntos en esto, sin importar lo complicado o caótico que se pusiera. En ese momento, todo parecía estar bien. No teníamos todas las respuestas, pero nos teníamos el uno al otro, y por ahora, eso era suficiente. Los días siguientes se sintieron como un nuevo comienzo, pero también estuvieron plagados de incertidumbre. Alex y yo habíamos acordado tomarnos las cosas con calma, explorar aquello sin etiquetarlo ni encerrarlo en una caja. Pero cada vez que estábamos juntos, sentía una silenciosa emoción, una nueva ilusión que surgía de verlo no solo como mi mejor amigo, sino como alguien con quien realmente podía compartir algo más profundo. Manteníamos nuestra relación en privado, una decisión que nos resultaba liberadora y aterradora a la vez. Por un lado, era como si tuviéramos un secreto hermoso y frágil solo para nosotros, algo sagrado que no necesitaba la aprobación ni la comprensión de nadie. Pero por otro lado, era estresante. Habíamos creado una rutina, una historia que todos a nuestro alrededor conocían, una historia donde solo éramos amigos,
nada más. Me preocupaba qué pasaría si la gente empezaba a ver la verdad, si se daban cuenta de cómo nos mirábamos ahora, de los pequeños toques que perduraban un poco más que antes. Una tarde, estábamos en el parque, sentados en un banco apartado bajo la suave luz de las farolas. No hablamos mucho, simplemente permanecimos en un cómodo silencio, observando el mundo pasar. El aire era fresco, con el olor a hojas caídas, y había una paz en ese momento que hacía que todo lo demás pareciera insignificante. Alex se acercó y sus dedos rozaron los míos. Lo miré y me dedicó una pequeña sonrisa vacilante, como si aún intentara encontrar su lugar en este extraño mundo nuevo que estábamos creando juntos. No creo haberme sentido así nunca, admitió en voz baja, con una vulnerabilidad que me sorprendió. Es raro, pero bueno. Realmente bueno, le apreté la mano, con el corazón henchido al oír sus palabras. Sí, lo es. Nos quedamos así un rato, tomados de la mano, con el aliento impregnado en el aire fresco de la tarde. Y en ese instante de simple tranquilidad, comprendí que todas mis dudas o miedos habían valido la pena, cada segundo de incertidumbre y cada pregunta no formulada, porque estar allí con él se sentía bien de una forma que no podía expresar con palabras. Con el paso de las semanas, empezamos a entender las cosas juntos. No siempre fue fácil. Hubo momentos de duda, de confusión, momentos en los que nos preguntábamos si estábamos haciendo lo correcto. Pero cada vez, volvíamos a encontrarnos, anclados en la confianza y la historia que compartíamos. Una noche, mientras nos preparábamos para irnos a dormir, Alex me miró con la misma intensidad de la primera noche, pero esta vez no estaba llena de confusión ni vacilación. Era firme, segura. No me importa lo que piensen los demás, dijo con voz firme. Quiero esto. Te deseo a ti. Y así, todos los muros que habíamos construido alrededor de nuestros sentimientos se derrumbaron. Lo acerqué, acercándolo a mí, y mientras estábamos allí abrazados, sentí una paz que no había conocido en mucho tiempo. Por primera vez, pude ver un futuro que incluía a Alex, no solo como mi mejor amigo, sino como alguien a quien podía amar abiertamente, sin miedo. Nuestro viaje estaba lejos de terminar. Habría desafíos, preguntas, momentos en los que tendríamos que enfrentarnos al mundo y explicarnos lo que significábamos el uno para el otro. Pero mientras nos abrazábamos en ese momento de tranquilidad, supe que lo afrontaríamos juntos. Y eso era todo lo que importaba. Con el paso de los días, nuestras vidas se asentaron en un ritmo, una nueva e inesperada normalidad que jamás habría imaginado hace apenas unas semanas. Alex y yo seguíamos manteniendo la privacidad, pero cada día sentía que nuestra conexión se fortalecía y nuestra confianza se profundizaba. Ya no éramos solo amigos, y no nos escondíamos de nosotros mismos ni el uno del otro. Estábamos explorando algo real, algo que parecía habernos estado esperando desde siempre. Una noche, nos sentamos en el sofá, hablando de todo y de nada, mientras nuestras risas resonaban suavemente en la habitación en penumbra. Alex se giró hacia mí, con una cálida sonrisa extendiéndose por su rostro mientras extendía la mano y apartaba con suavidad un mechón de cabello de mi frente. Esto se siente bien, dijo en voz baja, lleno de una tranquila confianza que me llenó el corazón. No sé a dónde nos llevará este camino, pero estoy listo para descubrirlo. Contigo, en ese momento, me di cuenta de que yo también estaba lista. No tenía todas las respuestas y no estaba segura de los desafíos que enfrentaríamos en el futuro. Pero nada de eso importaba porque, por primera vez, tenía a alguien a mi lado que realmente me entendía, alguien que quería lo mismo que yo. Y juntos, podríamos afrontar cualquier desafío que se nos presentara. Guión bajo 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 guión. ¿Alguna vez has tenido una relación que cambió todo lo que creías saber sobre ti mismo? Me encantaría conocer tu historia. Comparte tu opinión en los comentarios.